Bueno, doy la bienvenida a todo el público interesado pues en la temática. De nueva cuenta estamos organizando en el contexto del seminario de estudios teóricos y empíricos sobre la relación agua, territorio y sociedad en la historia, que coordinamos el doctor Antonio Rodríguez y su servidora Concepción Martínez en el Mora. Desde 2015 existe este seminario. Tiene varias pues esquemas de organización, varios programas y actividades a lo largo de estos años, desde conferencias, desde ciclo de documentales, desde reuniones de trabajo para la preparación y organización de publicaciones. Ahora reanudamos después de este receso que tuvimos que tener, como en todos lados, a nivel mundial, a nivel nacional, etcétera, de esta situación, esta contingencia sanitaria, pues sí tuvimos que interrumpir un poco este funcionamiento regular del seminario. Ahora estamos muy contentos porque, bueno, pues estamos ya en las condiciones para hacerlo en una manera virtual, que es algo mucho más accesible por lo pronto. Sin embargo, es un seminario que se desarrollaba hasta 2019 de manera presencial. Pero bueno, de cualquier manera es importante. Ahora reanudamos en las conferencias y contamos con el apoyo, con pues sí, la disponibilidad y la aceptación. Nos da mucho gusto del doctor Miguel Borja Bernabé Crespo, investigador de la Universidad de Madrid. Él viene a exponer esta temática interesante, este estudio comparativo entre tres ciudades, países con relación a la gestión hídrica, abastecimiento de agua en contextos semiáridos. Bueno, pues no me resta más que presentar una breve semblanza del doctor. Miguel Borja Bernabé es doctor en Geografía para la Universidad de Murcia, dentro del programa de doctorado en Historia, Geografía e Historia del Arte, Sociedad, Territorio y Patrimonio, ¿no? Es profesor, ayudante doctor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado como profesor contratado como doctor, ¿no? Es premio extraordinario del grado en Geografía y Ordenación del Territorio e investigador predoctoral del Ministerio de Educación de España, ¿no? Bueno, ha sido, entre otros puntos, investigador visitante en la Universidad de California de Santa Bárbara, en Estados Unidos, en la Macquarie University de Sydney, Australia, donde ha desarrollado investigaciones relativas al aprovechamiento del agua y uso de agua en el territorio. También realizó una estancia en la Universidad de Pristina, Kosovo. Entre sus líneas de investigación, bueno, algunos se orientan pues al abastecimiento de agua, al uso de agua en territorio y geopolítica del agua. Ha publicado en revistas de impacto indexadas como Water Resources Management, German Water Journal, del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, ¿no? Y otras indexadas también en la revista Fronteiras de Brasil, como en Journal of Political Ecology. También autor de 2 libros sobre calidad paisajística y sobre abastecimiento de agua, editado por el Ministerio para la Transición Ecológica de España, ¿no? Ha participado en numerosos congresos, es coordinador de la sección geopolítica de la red Campus Mare Nostrum de especialistas en Derecho Público Constitucional. También es miembro de la Real Sociedad Geográfica Española, de la Red Interdisciplinar de Estudios sobre Gestión del Agua, además de ser revisor en revistas científicas y evaluador de programas de renovación de acreditación de programas de doctorado. Bueno, doctor Miguel Borja Bernabé, le cedo el micrófono para iniciar su conferencia. Adelante. Muchas gracias por la presentación.
Buenas tardes a todos y en primer lugar agradecerles profundamente de corazón la invitación. Gracias a la doctora Martínez Zomaña que me contactó. Un placer conocerles a todos ustedes. Gracias también al doctor Rodríguez y a Manuel eh, por la cálida acogida, por la recepción, por sus palabras y por la invitación a este seminario que, como ha comentado la doctora Martínez Zomaña, se antoja bastante interesante en todos los eventos que hacen ustedes allí en su instituto, a los cuales me encantaría poder asistir y también participar, ¿no? De esta manera, aportando visiones diferentes, complementarias y sobre todo enriquecedoras. Eh, yo no estoy muy familiarizado con la plataforma Blue Jeans, espero que vaya todo bien. Voy a compartir pantalla ya para mostrarles una presentación sobre la cual voy a intentar primero que se les haga interesante y ameno, que les guste, que les resulte interesante y también que nos sirva para tener diferentes puntos de visión en cuanto a la gestión de aguas en el entorno semiárido. El título, el abastecimiento de agua en medios semiáridos, las experiencias que vamos a tratar aquí son tres casos en España, en Australia y en Estados Unidos, concretamente en California. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier tipo de contacto, de duda o, en definitiva, un canal de comunicación. Y sin más, reitero mi agradecimiento y comienzo mi exposición. En primer lugar, quería subrayar la importancia de este tipo de estudios que ya los recoge la Organización de las Naciones Unidas dentro de su Agenda 2030, en la cual se enmarcaron los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. De hecho, el número 6 está dedicado a agua limpia y saneamiento. Dentro de cada objetivo de desarrollo sostenible hay una serie de metas a conseguir y dentro de ese objetivo número 6, por ejemplo, una de las metas era el extender la garantía de suministro de un agua potable segura y con garantía de suministro a toda la población, al igual que el saneamiento, haciendo especial énfasis en el saneamiento, que era quizás la parcela que estaba más desatendida hasta entonces, ¿no? Algunos datos que traía aquí para que nos sirvieran para reflexionar. En el mundo, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros, y por seguro entendemos no solo que cumplan unas garantías sanitarias de potabilización en este caso, sino también un seguro de suministro continuado en el tiempo, es decir, que no sea intermitente ni que sea inestable, ¿no? Sino que se garantice un suministro continuo de agua. Además, el 40% de la población mundial está afectada por la escasez de agua. Estamos en un contexto de cambio climático, de crisis climática, incluso que se incide en que utilicemos ahora ese término, ¿verdad? Y son por las propias predicciones del panel internacional del cambio climático, en el cual lo que estamos viendo aquí es que las precipitaciones van a ser más variables y que va a aumentar su irregularidad en dos grandes aspectos. Primero, interanual, aunque hay una alternancia de periodos secos con periodos húmedos mucho más intensos, y también intraanual. Quiere decir que se distribuyan dentro del mismo año de manera mucho más irregular, ¿no? Es decir, concentradas en unos escasos episodios lluviosos de gran intensidad horaria, es decir, que puedan provocar incluso situaciones de avenidas o de carácter torrencial. Todo ello compromete la garantía en el abastecimiento de agua en aquellas zonas que van a ser todavía mucho más, o que se esperan que sean más propensas a sufrir este tipo de consecuencias del cambio climático. Por todo ello surge una conciencia de necesidad que ha estado históricamente, ¿no?, pero cada vez de forma más intensa, creciente, en torno a diversificar la oferta de los recursos hídricos y aumentar su sostenibilidad. Todo ello combinándolo lógicamente con la conservación del agua y la eficiencia del recurso, por lo cual tendremos que hablar de la performance, del rendimiento de la red de suministro, para poder atender las necesidades del presente, pero también las necesidades futuras de una población mundial que está en aumento. Y aquí quizás cuando nos referimos al gran reto que tenemos en cuanto a la garantía del suministro de agua potable a la población, no solo lo hacemos por
el hecho del aumento de la población, sino por el aumento de la población en un área muy concreta, es decir, por la concentración de la población, sobre todo en grandes ciudades y en áreas costeras. Es aquí cuando el aprovisionamiento de los recursos se antoja mucho más complicado, ¿no? Ya que estamos en un área que consume una elevada densidad de individuos. Por lo tanto, tenemos unas ideas básicas, ¿no? En las cuales existe un consenso en la necesidad de aumentar la eficiencia de los recursos, es decir, no solo de disponer de más recursos, sino de lograr que esos recursos, ese gran pool, ese mix hídrico del cual disponemos, sea eficiente. Es decir, aprovechar integralmente los recursos que disponemos. También, lógicamente, eso implica el conocer el rendimiento de la distribución del agua para emprender mejoras en la red y evitar las pérdidas. Es decir, realizar inversión en aquellas redes de suministro, tanto en alta como en baja, para aprovechar completamente el recurso. Y por último, resulta interesante siempre poner en común y debatir las ideas, los diferentes enfoques y aproximaciones que se hacen en diferentes partes del mundo que comparten características similares, ¿no? Contraponer experiencias. ¿Para qué? Para conocer cómo se realiza la gestión del abastecimiento de agua, cómo evoluciona el consumo en un área y en otra, cuál es la procedencia del recurso, es decir, qué políticas en materia hidráulica se siguen en un lugar o en otro. Todo ello puede ayudar a los diferentes actores y a los, como se dice en inglés, a los decision makers, a planificar de manera sostenible, reduciendo la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, haciendo frente a esa amenaza de reducción de precipitaciones y de afectación en cuanto a la garantía del suministro hídrico. Por ello, el objetivo que vamos a tratar esta tarde aquí es caracterizar esa situación del abastecimiento en tres áreas que comparten rasgos semiáridos. Una ya veremos que no tanto, pero sí que tiene unas características muy especiales en cuanto a las sequías que son muy recurrentes, ¿no? Y todo ello contribuye a la dispersión de las experiencias transnacionales, como comentaba anteriormente. De hecho, aquí tienen una gráfica en la cual se muestra en la línea discontinua horizontal la media de precipitación recibida desde hace más de un siglo, desde a finales del siglo XIX, en tres espacios: en el sureste de la península ibérica, en España, donde pone Murcia, también en Sydney, en el sureste de Australia, en este caso, y en Los Ángeles, en el sur de California, en el distrito del SoCal, ¿no? Del Southern California. Bueno, aquí ven que la media de Sydney es sustancialmente superior, por eso decía que no, de hecho, climáticamente Köppen tampoco lo clasifica como un clima semiárido, pero en la mente de todos y en publicidad y realmente en la planificación hídrica, tenemos a Australia como un referente en cuanto a anticipación, ¿no? de garantía de suministro. ¿Por qué? Porque surgen aquí una serie de desviaciones, como representa la línea negra, en la cual las sequías aquí son recurrentes y cuando hay una sequía hay una gran sequía, es decir, alternan periodos muy secos con periodos muy húmedos. La desviación es mucho mayor en Sydney que en Los Ángeles o en Murcia, en este caso, ¿no? Por ello, por ejemplo, la sequía del milenio del 2000 supuso la reducción de más del 50%, ¿no? del consumo de agua. Esa es una primera aproximación en cuanto a la comparación de estas tres grandes áreas. Y aquí ya empezaba a mostrarles unas pinceladas de cómo se realiza el suministro de agua en cada una de estas tres áreas. Primero, en el sureste de España. Aquí, por el sureste de España, entendemos tres provincias que son Almería, Murcia y Alicante, en el cual, en todo este territorio, la gestión del aprovisionamiento de agua la realiza la MCT. MCT, que son las siglas de la Mancomunidad de Canales del Taivilla. Aquí les presento una radiografía actual de cómo sería actualmente esa tendencia del consumo. Y en ellas vemos el volumen distribuido en los últimos 5 años, en los cuales son los datos recientes. Hemos visto que la tendencia es a consumir más agua. Se ha pasado en 2016 de unos 186 millones de metros cúbicos consumidos a más de 200 en 2020. Es decir, una tendencia al alza en cuanto al consumo del agua. Ello puede estar relacionado sobre todo con la llegada de turistas, con la población flotante que tenemos aquí. Es un territorio
que por sus características climáticas, por su bondad de temperatura, por su modelo urbanístico, también recibe gran cantidad de visitantes a lo largo de todo el año. Lógicamente también hay que ponerlo y confrontarlo con la propia evolución económica, con la coyuntura. En la etapa anterior, en la etapa de crisis económica que se inició en 2008 en España, hubo un descenso en el volumen consumido en cuanto al dato global, precisamente por la no llegada de esos visitantes extranjeros, ¿no? O por el propio cierre de comercio y establecimientos. No solo visitantes internacionales nos estamos refiriendo aquí, sino visitantes nacionales, gente del norte de España, del centro de España, que viene al sureste, donde hay un régimen climático mucho más bondadoso, por así decirlo, pero de buenas temperaturas sostenidas a lo largo de todo el año, y sobre todo que se centra su campaña en un modelo masivo de sol y playa, principalmente en el verano, ¿no? En los meses de julio y agosto sobre todo. Pero a pesar de todo ello, de estos factores que le estoy comentando, también la propia población ha crecido en esta área, ¿no? Hemos pasado de unos 2,49 millones de habitantes a 2,53 millones en 2020. Un aumento sustancial en un territorio que es muy reducido, ¿no? Todo ello, si lo conjugamos, el dato global nos da que el consumo per cápita se ha elevado. Es decir, hemos pasado de unos 75, más o menos, metros cúbicos per cápita anuales a unos 79 en 2020. Para el consumo per cápita, el dato calculado aquí no deja de ser un dato teórico, puesto que estamos poniendo en la ecuación, por un lado, el volumen de agua total consumida y por otro, el dato de población de derecho de estas tres provincias. No así el dato de población de hecho, es decir, el dato de población flotante. Por eso se antoja difícil compararlo y habría que realizar el estudio teniendo en cuenta las pernoctaciones en alojamientos hoteleros y en otros establecimientos que no son de un turismo reglado, ¿no? Como pisos turísticos, segundas residencias, etcétera. Todo ello, todo este consumo de agua, teniendo en cuenta que en Cartagena el promedio de precipitación anual era de 293 milímetros anuales, es decir, por debajo de los 400 que caracterizan un clima mediterráneo de carácter semiárido, pero de hecho por debajo de los 300 milímetros anuales, es decir, es una penuria hídrica que ello se traduce en que la red hidrográfica no sea realmente una red hidrográfica como tal en cuanto a la existencia de ríos. No hay ríos aquí. Los que tenemos son ramblas, son cauces que esporádicamente pueden llevar agua y que más bien se asemeja a una red de drenaje. Es decir, únicamente desaguan las precipitaciones que caen de manera torrencial concentradas en unos pocos días en el año. El único río que sí que tenemos es el río Segura y precisamente su régimen es alóctono, puesto que su cabecera está situada fuera de esta región climática, ¿no? Todo ello hace que se pueda hablar de una sequía estructural, ¿no? Ya que la relación entre recursos y demanda siempre es deficitaria. De hecho, dentro de las cuencas hidrográficas españolas es la que tiene el déficit más acusado. Y aquí les traía que me parecía interesante comentar brevemente cómo ha sido esa búsqueda del agua a lo largo de la historia, cómo se ha hecho frente a esta situación, puesto que el clima, en esencia, no ha cambiado, ¿no? Desde que el ser humano empezó a poblar estas tierras. Por un lado, podemos una asunción lógica que lo más fácil y lo inmediato sería consumir los recursos propios de los que dispone el territorio, ¿no? Es la opción más natural. Es decir, tomar el agua del río, de una emisión de un punto de agua, puede ser un manantial, pueden ser un acuífero, también la propia recolección de aguas pluviales, aguas de lluvia en cisternas, en depósitos. Todo ello tenemos un gran patrimonio hidráulico. Por ejemplo, cisternas romanas, acueductos romanos, balsas también para riego, como la de los Diegos en los Alcázares. Es decir, en esta región hay un gran patrimonio hidráulico que quizá tenga un cariz precario en algunos casos, pero que una de las líneas de actuación más modernas es revitalizar este tipo de infraestructuras. Y aquí ya le adelanto, por ejemplo,
en Sydney la iniciativa BASICS, el Building Sustainability Index, en el cual lo que se propone es directamente instalar unas cisternas en cada casa. Aquí ya tenemos, entra en juego otro tipo de consideración, ¿no? El propio modelo urbanístico, pero en Sydney, sobre todo, que predominan las viviendas unifamiliares, pueden tener una cisterna en el tejado para captar esa precipitación pluvial, y todo ello consigue ahorros de agua que varían desde el 9 al 21%, ¿no? No obstante, la recogida de aguas pluviales y este tipo de recurso local representa un caudal reducido, ¿no? Siempre dependemos del clima, siempre dependemos de lo que llueva. Y si estamos hablando de un contexto semiárido, la significancia va a ser muy reducida. Además de todo ello, y a pesar de que existan proyectos muy interesantes de tanques, de tormentas, en definitiva de depósitos que recogen el agua urbana y esa escorrentía superficial, hay que tener en cuenta la presencia contaminante que hay en ese tipo de caudales, ¿no? De escorrentía, por lo cual lo hace inviable para el consumo humano. Sí que lo hace oportuno para el riego de jardines, para el lavado de calles, para el uso para los bomberos, etcétera. Aquí les traigo un ejemplo de este acopio de pluvial como son los aljibes. Sería el aljibe, la palabra viene, la trajeron los musulmanes cuando llegaron a la península ibérica, pero en esencia siguen siendo unas cisternas, ¿no? Donde se acopia la precipitación caída de lluvia. Lo único, bueno, tiene un funcionamiento más diferente. Hay que ordenar la cuenca vertiente, barrerla, y tiene unos depósitos para decantación de sedimentos y ya entran, ¿no? en el depósito principal. Hay de muchos tipos estos aljibes que constituyen un gran y extenso patrimonio hidráulico y arquitectónico muy bonito que puede servir como recurso turístico. Aljibes particulares de grandes fincas, de grandes señoríos, aljibes comunales de un pueblo, de una aldea, incluso aljibes defensivos, como les muestro aquí en la imagen inferior derecha. La propia costa de esta región, fíjense que es la que está más próxima a África, y en la Edad Media era la que sufría la mayor parte de ataques piratas, ¿no? Que venían berberiscos, moriscos, etcétera. Es decir, todo ya estaba fuertemente fortificada, valga la redundancia. Por lo cual, ante una situación de asedio, debían ser autosuficientes en cuanto al recurso hídrico y contaban con sus propios aljibes en materia de patrimonio militar también, ¿no? Tenían unos ejemplos. Otros, los pozos verticales, para alcanzar el nivel freático del acuífero, ¿no? Es decir, una captación de agua de freáticos próximo a la superficie, que podían ser mediante un pozo vertical ya en su diferente tipología, con diferentes artilugios, elevadores de agua, norias de sangre, con fuerza animal, mediante la acción del viento, norias, ceñas, molinos, etcétera. La tipología también es muy diversa. Otras serían las galerías con lumbreras, es decir, aquí estamos hablando de un pozo vertical y aquí estamos hablando de un pozo horizontal, con una leve inclinación, es decir, ahí donde el freático es un poquito más elevado, en el piedemonte de una elevación, construir un pozo horizontal con una serie de respiraderos verticales por los cuales se puede ir, ¿no? Hasta el punto de emisión de agua y se conduce. Este de aquí es el sistema también muy antiguo, practicado, por ejemplo, en Persia, cuando surgen en los Khanats, y su tipología también, aunque puede ser nominalmente diferente, es muy similar en cuanto al funcionamiento. Tenemos cimbras, tenemos socavones, tenemos galerías, tenemos minados con espejuelos. En definitiva, es muy diverso, ¿no? En este tipo de ambientes. Superficialmente únicamente se pueden reconocer por este tipo de agujeritos, ¿no? De puntos que se pueden ver en la superficie, como los respiraderos. Y ahí se establece esa captación de agua subterránea también. Pero todo ello no era suficiente. Este tipo de recursos locales de agua no eran suficientes para hacer frente a la necesidad de una población que iba en aumento, ¿no? Por lo tanto, las peticiones de traídas de agua se iban sosteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, en el siglo XVI, en Cartagena, que fue la ciudad Cartagonova, capital de una provincia romana,
una de las ciudades más importantes dentro del Mediterráneo español. Cartagena en el siglo XVI se convierte en apostadero de galeras reales. Y también en ese siglo, un par de décadas más tarde, el rey Felipe II ordena enviar niveladores para construir un nuevo trasvase de agua. ¿Por qué? Porque era directamente una prioridad para el gobierno, para el reinado español, ¿no? Entonces, primero se hacen diversos proyectos sobre cómo canalizar aguas que estuvieran más cercanas a la ciudad de Cartagena, desde diferentes sierras. En definitiva, los caudales seguían siendo, como le he comentado, debido al régimen climático, unos caudales ínfimos, por lo cual se decide traerlos de otra cuenca, ¿no? Es decir, un trasvase intercuenca. Para ello se comienza a escalar lo que se llama el Canal de Murcia, el trasvase Castril y Guardal, que viene de la provincia de Granada, pero que se abandona y actualmente está así, ¿no? Quedan estos vestigios de esa empresa, ¿no? Del pasado. Se abandona porque no se consiguieron los fondos económicos para completarlo y por la propia rivalidad entre municipios para sufragar los gastos y hacia quién debía beneficiar los caudales trasvasados. Aquí les he traído, ya que el seminario también recogía muchas de las inquietudes históricas, algunos documentos para que ustedes comprendan cómo era la situación en este siglo, ¿no? Se habla, por ejemplo, de esterilidad ordinaria, por ejemplo, que tuviesen bastantes fuerzas para su defensa y ofensa a los enemigos que le vinieran a inquietar, es decir, para defender el arsenal que se estaba construyendo, ¿no? Y también se decía que cuando llovía, una situación, un episodio más raro, más singular, eran los campos más fértiles de España, ¿no? E incluso cartas a los obispos en los cuales narraban que era caso milagroso el sustentarse, que la gente moría de hambre, ¿no? Perecían de hambre, estaban hartos por estar desnudos, comiendo algunas hierbas que encontraban por el campo, e incluso amenazaban, ¿no? De manera, bueno, no sé si poética sería la palabra, pero a Dios diciendo que podrían pedir y esperar grandes premios eternos y temporales o temer rigurosos castigos de la omisión o discurso que en ello hubiere. Es decir, se estaba enfatizando la necesidad de un trasvase de agua a esta ciudad porque la situación era crítica, ¿no? De hecho, hasta incluso en 1921 la mortalidad era el doble que en España, fíjense. A pesar de todo ello, se seguían sucediendo los intentos por conseguir ese trasvase que se empezó a hacer, pero ya les he comentado que se abandonó. Después se mancomunaron unas 6 ciudades. Aún así no fue suficiente. Ahí le he puesto una captura de lo que estaban aportando, ¿no? En maravedíes, en la moneda de aquella época, para sufragar los gastos y lo que le correspondía a cada uno de caudal. Incluso desde Lyon, desde Francia, se pide que lleguen zahorí, es decir, como magos que van intentando adivinar dónde puede haber un recurso de agua subterránea, ¿no? Porque era completamente necesario. Fue en el siglo XVIII cuando finalmente se construye el arsenal de Cartagena y ello es ya, sin lugar a dudas, lo que supone el motor de traídas de aguas a toda la región. Perdonen que me centre en Cartagena, pero es que realmente la traída de aguas a Cartagena fue lo que significó la traída de agua a todo el sureste de España, ¿no? Precisamente por el arsenal. ¿Por qué? Porque cuando se construye el arsenal fue inmediatamente después cuando finalmente se constituye la MCT, que es la empresa que actualmente está vigente, ¿no? En el suministro de agua, la Mancomunidad de Canales del Taivilla. En el 1916 se incluye el arsenal y fíjense que estábamos desde el siglo XVI intentando mancomunar a las ciudades y en cosa de unas décadas se consigue precisamente por incluir esa base militar. En el 27 se crea la MCT, en el 31 se firma el proyecto, el 32 se firma la obra y en el 45 ya llega el agua a la ciudad de Cartagena. En todo ello, el proyecto pretendía traspasar agua desde el pantano del Taivilla, situado en la cabecera
situada en la cabecera de la cuenca del río Segura, situada en el río Taivilla, en la provincia de Albacete, y en el 45 llegaron las aguas a Cartagena, significando una auténtica fiesta, ¿no? Construyendo una fuente monumental porque ya era la constatación de siglos pidiendo una garantía en el suministro de agua. Bueno, Todios le contaba una breve historia de cómo ha sido la búsqueda de este suministro, Todios generador de un patrimonio hidráulico asociado, diversas formas de captar el suministro y que todo ello bebe de allí, ¿no? De hecho, esta de aquí es, bueno, la imagen me estoy dando cuenta ahora que no se ve muy bien, se ve un poquito borrosa, pero esta es la distribución actual de las canalizaciones que hay en el sureste de la península ibérica. Aquí ven como esta canalización trae el agua desde la cabecera del río Taivilla, situado ya en Albacete, mediante un canal que la distribuye por gravedad hasta la base militar de Cartagena, y desde allí ya, desde una vez que llega en el 45 a Cartagena, en los sucesivos años posteriormente se va distribuyendo a todo el resto de municipios, incluso a Murcia, Alicante, etcétera, pero lo principal era abastecer al arsenal militar de Cartagena. A pesar de todo ello, la población sigue creciendo. Estamos en un contexto de llegada masiva de visitantes en los 60, cuando llegan sobre todo el turismo a la costa mediterránea española. Las necesidades siguen creciendo, entonces es necesario establecer un nuevo trasvase, ¿no? Entonces en el 79 entra en funcionamiento el trasvase Tajo Segura, que lo que hace es derivar agua desde el centro de la península ibérica, desde los embalses de entre Peñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, hasta que llegan al Talave, el primer gran embalse dentro de la red de la cuenca hidrográfica del Segura, ¿no? Desde el Talave ya se va distribuyendo por la infraestructura que se llama el post-trasvase, el canal principal de la margen izquierda y el canal de la margen derecha, ¿no? Sobre todo servía para riego, ya que se ponen en explotación una gran cantidad de hectáreas en regadío dentro de un plan nacional de extensión del riego, pero también para garantizar la seguridad hídrica de las necesidades potables de una población, ¿no? A pesar de todo ello, he puesto aquí esta diapositiva porque la agricultura en el campo de Cartagena y en el sureste peninsular tiene una fuerte componente de I+D+I. Está el riego altamente automatizado. Aquí ven que en la comunidad de regantes está todo informatizado con sectorización, telemando, aplicaciones móviles. La innovación es una característica propia de los regadíos de estas áreas, incluso con una gran participación de la universidad en cuanto a parcelas experimentales de nuevas variedades que consumen menos agua, con aplicación de riego localizado, deficitario, etcétera. Aún así, el trasvase, a pesar de que ha supuesto una generación de empleo, comporta una serie de riesgos, como son las tensiones entre las cuencas cedente y receptora. No deja de ser un terreno políticamente convulso, y también la cuestión al respeto al medio ambiente, ¿no? Si es conveniente o no traspasar un determinado caudal de una cuenca a otra en perjuicio o no de la cuenca cedente. A pesar de todo ello, seguía siendo necesario aumentar el caudal, ¿no? Aumentar la oferta del recurso, no ya solo por el propio aumento de población, sino también por la competencia en cuanto a los usos del agua. Aquí tenemos un gran sector agrícola que es el principal pilar de la economía regional, pero también lo es el turismo, la actividad turística, ¿no? Es decir, se hizo necesario impulsar la desalación, lo cual tenía un aspecto positivo, que era el aumento de los recursos, pero por otro lado, cuestiones no tan beneficiosas como, por ejemplo, albergar dudas en cuanto a su impacto ambiental y a la subida de precio del agua desalada, sobre todo por su coste energético, ¿no? Por lo que vale producirla. Aquí tienen la red de desaladoras, que en el sureste ibérico, en un área muy reducida, tenemos 10 desaladoras únicamente de agua de mar. Es decir, desaladoras de agua de mar. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque aparte de estas 10 desaladoras de agua de mar, tenemos un gran número de pequeñas desaladoras de desalobradoras, que lo que hacen es
coger el agua subterránea de acuíferos que están salinizados, entonces quitarle esa salmuera, ¿no? Casi todas las comunidades de regantes tienen sus propias desalobradoras, por las cuales, primero, lógicamente, con la autorización de la Confederación Hidrográfica, tienen esa concesión, ese permiso para explotar el acuífero, y entonces necesitan desalarlo porque está salinizado el acuífero, ¿no? Esas son desalobradoras. Todas estas de aquí sí que son de agua de mar, de las cuales las que están marcadas en rojo son las que son exclusivamente para abastecimiento y para consumo humano, porque son explotadas por la MCT. Las demás, las de Torrevieja, Escombrera, Valdelentisco y Guadalentín, son desaladoras que pueden distribuir agua tanto para riego como para consumo humano. Y ellos lo hacen en virtud de los acuerdos que se van firmando y que lógicamente pueden ser reversibles en situaciones de urgencia, ¿no? En situaciones de sequía, prima el abastecimiento humano sobre el agua para riego. Aquí les he puesto esta gráfica en general de la participación de las diferentes fuentes en los últimos años. Y ahora se las voy a ir desglosando un poquito cada una. Los recursos propios de la cuenca, que vienen, por ejemplo, la gran mayoría por el río Segura, pero sobre todo por el río Taivilla, suponen de media el 26%, ¿no?, del total consumido en el sureste de la península ibérica. Los aportes son variables. No obstante, este recurso es el que presenta una menor variabilidad, con una desviación típica de un 18,7%, ¿no?, respecto de los aportes totales en este periodo analizado. Incluso se ha aumentado, ¿no?, en los últimos años ligeramente los aportes procedentes de este recurso del río Taivilla. Aún así no dejan de suponer un cuarto del total. Los recursos trasvasados, es decir, los que vienen del trasvase Tajo Segura, de media suponen un 32%. Más o menos, ¿no?, aproximadamente. Sin embargo, su desviación típica es mucho mayor, casi de un 30%. ¿Qué significa? Que en algunos periodos han supuesto casi, si lo ven aquí, más del 50%, y en el 2017 los aportes del trasvase Tajo Segura, debido a una gran sequía que hubo, estuvo cerrado durante 7 meses. Es decir, ha pasado de constituirse como un pilar fundamental en cuanto al suministro hídrico de esta región a ser, lógicamente, una fuente de suministro muy importante y significativa, pero sujeta a condiciones de variabilidad por esas condiciones ambientales. Además tenemos categorizadas aquí como otras aguas, entre las cuales se incluyen, por ejemplo, los pozos de sequía, que son extracciones de agua subterránea que de manera general no se utilizan, pero en situaciones de sequía se puede autorizar por parte de la Confederación Hidrográfica para su consumo humano, y también las cesiones de derechos. Las cesiones de derechos al uso de agua, por ejemplo, acuerdos que se establecen entre comunidades de regantes situadas en otras partes de España, pero que su alocación o su concesión de caudal, por ejemplo, del río Tajo a la comunidad de regantes que está situada en Ciudad Real, ¿no?, tiene asignado tantos metros cúbicos de agua, pero no las va a utilizar porque en ese año no les ha hecho falta, pues las puede vender y trasladarlas por la infraestructura del trasvase y del post-trasvase hasta la parte del sureste, ¿no? Lógicamente, por eso se pagan unas tarifas por el agua, es decir, un precio que tiene el agua, y también un peaje por utilizar la infraestructura, que eso va directamente al gobierno de las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una desviación típica que es anormal. Este tipo de otras aguas únicamente se utilizan en situaciones de extrema necesidad, suponen apenas un 3% y su variabilidad es muy alta. En algunos casos sí que han supuesto un porcentaje mayor, pero sobre todo en los últimos años están muy penalizados porque incentiva el mercado del agua. Entonces se intenta que no se realicen. Y por último, la desalación, que si lo ven ha pasado de ser un recurso nuevo, de considerarlo un recurso no convencional, a constituir actualmente el mayor porcentaje, ¿no?, de agua que tenemos consumida aquí en el sureste de la península ibérica, casi un 40%, por encima del trasvase Tajo Segura. La desviación típica también es alta, es decir, un 64%. ¿Por qué?
depende de lo que haya llovido ese año. Lógicamente, si estamos en un año húmedo, lluvioso, apenas supone un 4% del total, pero tristemente no llueve tanto y en el resto de los años sí que es necesario que llegue hasta el 50%, ¿no? del total. Por eso su detección también es bastante alta. Todo en cuanto a aprovisionamiento en alta. El aprovisionamiento en alta nos referimos a la captación del recurso, que es el que hace la MCT. Y la MCT puede coger el agua desde esas 4 fuentes que hemos comentado. Desde el río Taivilla, recursos locales, el trasvase Tajo Segura, la desalación y las otras aguas que hemos incluido allí. La MCT lo que hace es captar el agua de manera primaria, de manera en alta, la almacena en unos depósitos y después la vende a unos ayuntamientos. Esa distribución que ya se hace en baja, ¿no? Una distribución secundaria, la que ya se entrega directamente al consumidor, cada ayuntamiento puede realizarla o gestionarla de diferentes maneras. Puede ser una empresa pública, puede ser el propio ayuntamiento que lo realice, por ejemplo, en la Manga del Mar Menor, la realiza directamente el Ayuntamiento de San Javier, o la puede sacar a concurso y la realiza una empresa de aguas, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen en algunos municipios cuáles son. Pues puede ser en Torre Pacheco, Hidrogea, Aguas de Murcia Moasa, una sociedad mixta. El 49% es privado y el 51% es público. Es decir, la distribución en baja, la titularidad ya puede ser diferente. No obstante, aquí estamos pagando por el traslado, el transporte de agua. Y por último, quería comentarles, en cuanto a este caso, el tema de la depuración de aguas, ya que es una de las regiones del mundo con mayor porcentaje de reciclaje de aguas. Aquí tienen un mapa de todas las EDAR, estaciones de depuración de aguas residuales. La conducción de esa red de saneamiento la realiza la empresa distribuidora de aguas, pero la labor de saneamiento la realiza ESAMUR, que es la entidad regional de saneamiento y depuración, la que ya realiza la purificación del agua, y ese agua regenerada ya puede tener un uso agrícola, en su mayoría, un uso medioambiental. De hecho, justo esta mañana me han avisado que ya se había publicado por fin un artículo que hemos hecho sobre la exploración de la reutilización de estos caudales regenerados para un uso potable. Algo que ya se hace en California, como ahora les comentaré. Aquí tienen algunos de esos ejemplos de las EDAR que hay en la región de Murcia, que ya les digo que están preparadas para un tratamiento terciario y susceptibles de incorporar incluso la reutilización potable, salvo con la salvedad de que la legislación a nivel europeo no lo permite. No así como sucede en otras partes del mundo que les comentaré posteriormente. En resumen, para esta primer área tenemos una cartera hídrica diversificada. Estamos incluyendo recursos locales, foráneos y nuevos recursos, con lo cual estamos permitiendo reducir la vulnerabilidad y la dependencia de una única fuente de suministro. Sin embargo, aunque esté diversificada, todas estas fuentes se encuentran sujetas a revisión, ¿no? Es decir, al debate sobre su idoneidad, ya que cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, es decir, su impacto ambiental y su impacto económico. Aquí tienen en resumen la aportación porcentual de cada una de las fuentes. ¿Qué propuestas podríamos hacer? Debido al clima que tenemos aquí, con ese carácter estructuralmente semiárido, no parece posible que podamos depender de recursos locales, por más que incentivemos la recolección de aguas pluviales. Ya hemos comentado cómo se distribuyen, ¿no? Interanual e intraanualmente. La captación de pluviales puede ser un complemento a las labores urbanas y también a la prevención de avenidas si realizamos una correcta ordenación del territorio, sobre todo de la cuenca vertiente, ¿no? Para prevenir la concentración de grandes caudales en puntos críticos. Las aguas trasvasadas deberían mantener esos acuerdos siempre que existan unas condiciones ambientales favorables. Lógicamente, si las condiciones ambientales no son favorables, no se puede mantener, y así se ha hecho en el pasado, pero no se puede abogar por desmantelarlo, porque constituye casi el 40% del total del agua que se bebe en esa región por parte de los efectivos demográficos. Y por último, la desalación, que sí que ofrece un gran potencial, sobre todo para servir como el soporte a la actividad turística. A esa población que no está
de derecho aquí censada, empadronada, pero que sí que constituye también un sector económico muy importante y del cual no podemos prescindir, ¿no? Les traigo aquí brevemente, porque lo comenté en el Congreso de Historia Latinoamericana, la situación en Madrid. En Madrid tenemos un promedio de precipitación anual más elevado. Estamos también dentro de un régimen mediterráneo. Tenemos más de 600 milímetros. Un consumo per cápita similar, en torno a unos 74 metros per cápita anuales. Una población abastecida mayor, 6 millones y medio de habitantes. Y aquí, en cuanto a la tendencia, no hay una tendencia clara que sea creciente o descendiente, sino que se mantiene más o menos estable con pequeñas variaciones, ¿no? Entre cada año. Por ejemplo, en 2016 se contaban 491 millones de metros cúbicos consumidos, en 2020 eran 488. La variación es más reducida. Madrid depende sobre todo de aguas superficiales, de una gran red de embalses que se nutre de las precipitaciones que se recogen en el sistema central. Aunque la precipitación en Madrid sea de unos 600 milímetros, en Madrid ciudad, tenemos que tener en cuenta que al norte de Madrid y de manera cercana sí que tenemos una cordillera que es una isla pluviométrica, que ahí la pluviometría es mucho mayor, por lo tanto sí que permite un caudal estable y asegurado a lo largo del año y la existencia de este tipo de sistemas de canales y de embalses. La empresa en cuestión es el canal de Isabel II, que se basa en el agua superficial de estos ríos, ¿no? En Lozoya, Jarama Sorbe, Guadalís, etcétera. Se emplean también las aguas subterráneas, pero únicamente en situaciones muy, muy puntuales. De hecho, en el último año apenas supusieron un 0,3%, por lo cual es despreciable. Constituye estratégicamente un recurso al que se puede echar mano si la situación lo requiere, pero no se utiliza porque por la propia abundancia de agua superficial no es necesario, ¿no? Por lo tanto, aquí las precipitaciones no representan un carácter húmedo, pero esa cercanía al sistema central y a la serranía de Cuenca y al sistema ibérico, donde tiene la cabecera el río Tajo, constituyen unos islotes pluviométricos, con lo cual sí que tenemos una mayor aportación de agua en ese tipo de espacios, ¿no? Depende exclusivamente del agua superficial para su abastecimiento y el empleo de agua subterránea es testimonial. Se alza como una salvaguardia, como dentro de los planes estratégicos del canal de Isabel II. Sin embargo, si estamos dentro de un escenario de incertidumbre propiciado por el cambio climático, cabría preguntarse la posibilidad de establecer una estrategia de planificación ante una eventual y potencial reducción de caudales si únicamente dependemos de una fuente de agua superficial, ¿no? Ese sería el hándicap que encontramos aquí. Me paso ahora a Los Ángeles. Creo que voy casi por la mitad. Si me extiendo demasiado, por favor, avísenme y lo hago un poquito más deprisa. Sí, no, está bien, estamos a tiempo, no hay problema. Gracias. En el consumo de agua en Los Ángeles, el distrito de California del sur, del Southern California, muy extenso, entonces me he centrado sobre todo exclusivamente en el ámbito del municipio de Los Ángeles, es decir, del que controla el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, de Los Angeles Department of Water and Power. Aquí tenemos un promedio de precipitación de 382 milímetros y tenemos una población de 4 millones de habitantes. Al igual que en Madrid, este gran volumen de población hace que las fluctuaciones del consumo sean más difíciles de percibir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre 2015 y 2016, 604. Entre 2019 y 2020, 601. Bajó. Pero, por ejemplo, entre medio tenemos en 2017 y 2018 644, que había subido mucho, ¿no? Es decir, varía según el propio régimen de lluvias que haya caído en ese año. Por ejemplo, para el riego de jardines, para el lavado de calles, etcétera. El consumo per cápita se mantiene más o menos estable en torno a unos 149 metros cúbicos por persona anuales. Fíjense que es casi el doble de lo que hemos visto en el caso español. Y aquí les presentaba el problema de los 3/4, de lo que se habla en California.
¿Qué significa el problema de los tres cuartos? Pues si nosotros dibujamos una línea en torno a la bahía un poquito al norte, la bahía de San Francisco, tenemos divide a California al norte. Llueven las tres cuartas partes, se concentran las tres cuartas partes de la precipitación, pero al sur de esa línea se concentran las tres cuartas partes de la población. Aquí tenemos que en California hay 40 millones de habitantes y en el área metropolitana de Los Ángeles tenemos 23 millones. Esto tiene una repercusión notable en cuanto a la propia planificación de agua en California, ya que la mayoría de población aquí se asienta allí donde el agua es escasa. Por lo tanto, los votos se concentran en el sur. Por lo tanto, aquí sobre todo predominan los trasvases de agua. Es decir, favorecer a esta parte donde se ubican la mayoría de efectivos demográficos. No sin entrar, por ejemplo, esta foto la realicé desde el avión la primera vez que yo llegué a Los Ángeles y vi la gran extensión de Los Ángeles, no solo el propio volumen demográfico de la aglomeración urbana, sino también la extensión que ocupa por su propio modelo urbanístico. No son edificios, no es un modelo concentrado en torres, en edificios, sino que son grandes calles, un modelo residencial de vivienda unifamiliar, ni siquiera adosado, ¿no? Sino aislado, completamente individual. Y tiene implicaciones también en cuanto al uso de agua. Por establecer también aquí un poquito de secuencia histórica, en California, predominó en primera instancia el modelo de first in time, first in right, es decir, el primero que llegaba a un recurso hídrico se lo apropiaba. De aquí surge, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Los Ángeles tenga en exclusiva, en funcionamiento, 2 acueductos desde el lago Mono, que está muchísimo más al norte, pero llegó y se los apropió para ello, es decir, un régimen de tenencia más privado. Frente a ello surgió el Metropolitan Water District, que lo que hace es a todos estos, agencias del sur de California, que llega incluso hasta San Diego, aglutinarlos dentro de un distrito metropolitano de aguas que ejerce la compra de volúmenes y que sostiene en gran parte el funcionamiento de los grandes trasvases que hay en California. Se lo voy a ir explicando poquito a poco. En primera instancia, ¿qué recursos hídricos son los que cuenta California? Primero, el agua subterránea, que no supone más de un 8 o un 14% del total del que se consume en el Metropolitan Water District, ¿no? Primero, y sobre todo porque está contaminada y salinizado en los acuíferos, la agricultura que hay en el Valle Central de California hace que la mayoría de los acuíferos estén aquí en rojo, ¿no? En una situación de extracción crítica, de sobreexplotados. Los que están en amarillo hay evidencia de esa sobreexplotación y los que están en azul no están categorizados como tal, pero sí tienen una gran presencia de contaminantes. De hecho, cuando se extrae ese agua subterránea hay que purificarla, porque si no, no es apta para su consumo. Todo eso tiene una gran agricultura por la cual California también es conocida internacionalmente, ¿no? Y bueno, pues van predominando todos los canales de distribución de agua a lo largo de todo ese valle. Esos canales que son ejemplo de los trasvases de California. Aquí ven en el mapa todos los trasvases que hay en este estado de 40 millones de personas. Tenemos en primer momento el acueducto de Los Ángeles Aqueduct. Se hizo el primero en 1913 y un segundo en 1970. El Colorado River Aqueduct en 1939. El State Water Project en 1960. Y por último, ahora está pendiente de aprobación el California Water Fix, que iremos explicando a continuación. El primero de todos, el Los Ángeles Aqueduct, propiedad del Ayuntamiento de Los Ángeles. En el 1913 se construye ese primer trasvase desde el lago Mono, sin ningún tipo de consideración ambiental, con lo cual supuso la desecación del lago. Y actualmente el Ayuntamiento de Los Ángeles sigue pagando una compensación medioambiental por esa restauración que ha de hacerse, ¿no? En toda la población que vivía alrededor del lago Mono hubo una serie de problemas incluso de salud respiratorios
por la cantidad de contaminantes que por deflación y por la propia por el propio movimiento aéreo luego resultaban perjudiciales, ¿no? Para vivir aquí. Esto es una imagen de cómo se encontraba el lago Mono. Por lo tanto, en 1970 lo que se hizo fue un segundo acueducto que ya no recoge el agua directamente del lago Mono, sino de los tributarios, es decir, de los afluentes, que antes de llegar al lago Mono se podía derivar cierta cantidad de agua. Este sigue estando en funcionamiento y de hecho supone un gran porcentaje del abastecimiento total del agua de ese departamento de Los Ángeles que le comentaba, ¿no? Entre un 18 y 59% dependiendo del año, de lo húmedo que haya sido. Sin embargo, también traspasa al 18% de su capacidad. Es decir, está sobredimensionado, ¿no? Podía traspasar 678 millones de metros cúbicos al año y suele traspasar de media unos 123 millones de metros cúbicos al año. Otro sería el trasvase del río Colorado. En el 1922 se establece un acuerdo entre 7 estados riparios, ¿no? de la cuenca del río Colorado: Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada y California. Se construye la presa Hoover en Las Vegas, también la Parker Havasu en el 39, en la frontera entre California y Arizona. Actualmente lo opera el Metropolitan Water District y supone entre un 30 y un 70% del abastecimiento de ese distrito del sur de California. En un contexto en el cual la población en el sur de California iba creciendo, digamos, esos acuerdos que se firman en el 22 establecían unos caudales que se derivaban hacia cada estado y a lo que le correspondía, ¿no? Lógicamente las necesidades aumentaron en California. ¿Cómo se suplía con los excedentes que le sobraban, por ejemplo, a Nevada o Arizona? El problema vino cuando Nevada y Arizona también comenzaron a incrementar su población. Y aquí habría que añadir el problema, que supongo que lo conocerán ustedes mejor que yo, con el delta del Colorado, que hubo momentos en los cuales prácticamente ni llegaba agua y se estaba desecando el delta, afectando sobre todo a la agricultura que había en torno a Mexicali y a Santa Clara, a todos los campos agrícolas que había por aquí en este delta, ¿no? Es decir, un problema medioambiental que se veía incluso hasta en satélite. Es decir, esa cooperación transfronteriza que era necesario revisar un tipo de acuerdos que ya quedaban anacrónicos en el tiempo para gestionar de manera más eficiente estos recursos hídricos. De hecho, también recuerdo que aquí había un proyecto como medida para intentar solventar la situación de construir una planta desalinizadora transnacional, la planta de Sonora, entre Arizona y Sonora, ¿no? El estado de Sonora. Bueno, estas son algunas fotografías del río Colorado que pasa, como todos sabemos, por el cañón del Colorado, un entorno árido también. Pero, sin embargo, ¿cómo lleva ese caudal? Pues lo mismo que el río Segura, ¿no? Porque su cabecera está situada mucho más al norte. Estamos situando en Wyoming, donde el régimen de precipitación es mucho más diferente. Y las grandes presas, la Hoover, el Parker Havasu, que son la presa Glenn también, en Page, en Arizona, en Nevada, las que suplen a todo ese tipo de grandes ciudades con sus propias actividades económicas. Continuamos en la historia y en 1960, se construye o se planifica el acueducto de California. El nombre real que tiene el acueducto, el California Aqueduct, pero es más bien conocido como State Water Project porque fue un proyecto estatal, aunque con participación federal también. Es operado por el Departamento de los Recursos Hídricos del Estado de California. En definitiva, se compone de una red de 1.128 kilómetros con 21 embalses, que lo que hace es derivar agua desde el delta del río Sacramento, en las inmediaciones de la bahía de San Francisco, hasta por todo ese valle central de California hasta el sur. Agrupa a 29 agencias contratistas, las cuales firman unos envíos anuales, y estos envíos varían según el año del contrato. ¿Sobre qué varían según el año del contrato? Sobre las previsiones de agua que pueda llevar el río. Y todo ello también deriva de las previsiones de acumulación de nieve que hay en la Sierra Madre. Aquí en el snowpack
que haya en todas las cordilleras del interior de California, ¿no? Entonces, en base a esa estimación, se establecen cada año unos contratos con estas 29 agencias, con los cuales se firman esos envíos. De media, entre el 2010 y 2016, únicamente se pudieron enviar el 45% de lo que estaba firmado. De hecho, en 2014 fue del 5%, ¿no? Porque de repente la previsión no se cumplió y llegó una sequía mucho más acusada. El State Water Project ha llegado a suponer hasta el 50% del aprovisionamiento de agua del sur de California. Llamo aquí que la mayoría de todas ellas se encuentran en el sur. Y también la mayoría de todas ellas son municipios para agua potable, ¿no? Urban based. Únicamente hay 2 que son, digamos, agencias que utilizan este tipo de agua traspasada para un uso agrícola. El State Water Project está vigente hasta 2035 y no deja de estar sujeto a revisión por parte de los votantes y de los electores que hay en la propia California, ya que esa línea de los 3/4 que comentábamos, los electores del norte están frontalmente en contra de que se trasvase hacia el sur. Pero, como también les comentaba, esa línea de los 3/4, la mayoría de todos ellos están en el sur y entonces siempre ganan en votación. Cuando estuve allí me estuvieron contando que, bueno, eran casi reclamos históricos, ¿no? En cuanto a esas votaciones. Estas son algunas imágenes de esos canales que drenan todo el centro de California, con algunas pancartas por parte de los agricultores que demandan incluso mayores aportes. Y esto sería la solución que se le da al State Water Project de cara al cambio climático. Lo que se llama el California Water Fix. Ante la subida del nivel del mar, se teme que se salinice la toma del agua en la bahía de San Francisco, ¿no? Es decir, que tenga también un impacto sobre la biodiversidad, etcétera. Entonces, ¿cuál es el fix? ¿Cuál es la manera de arreglar este tipo de situación adversa? Construir unos túneles y tomar el agua un poquito aguas arriba, ¿no? Es decir, una inversión más costosa que tiene una implicación ambiental, pero que intenta salvaguardar el funcionamiento del State Water Project. Todo ello no deja de estar todavía pendiente de aprobación e incluso hay algunos, aquí les mostraré, algunas agencias que se sitúan al sur y que están en contra del California Water Fix, como el Santa Bárbara Water District. ¿Por qué? Todo ello supone mercantilizar el agua, ¿no? Supone establecer un régimen de contratos cada año y renovándolos hacia esos envíos del agua. Y todo ello, como también le comentaré ahora, por la negativa a que una sensación de agua ilimitada repercuta en el propio modelo de poblamiento de un municipio como Santa Bárbara, de un ambiente mucho más elitista. De hecho, la desalación en California, ustedes fíjense, en el sureste de España teníamos en un área mucho más reducida 10 desaladoras a pleno funcionamiento, más todas las desalobaradoras que hay funcionando, ¿no? Y en todo el estado de California, que son 40 millones de habitantes, tenemos una que está funcionando y entró en funcionamiento en 2015. De 18 propuestas, solo 2 estaban construidas e incluso ellas estaban sujetas a grandes tensiones sociales, a amenazas incluso hasta de bomba, por la oposición de la sociedad, por los impactos que pudiera tener sobre el medio marino, con grupos de surf, y también para salvaguardar este paisaje. Es decir, estamos en la Riviera Americana, lugar de residencia de la clase más pudiente. Este es el aspecto de Santa Bárbara, esto es Montecito, un área de baja densidad, de gran riqueza. Lo que se pretendía evitar era que esa sensación de agua ilimitada, de desarrollo, sirviera como un efecto llamada a cambiar la tipología de composición demográfica de la ciudad, composición urbanística, etcétera. Es decir, limitar el crecimiento, tener unos 90.000 habitantes y limitarlo, que no creciera más, para seguir preservando el medio, ¿no? Por último, también comentarles el agua reciclada en California.
ya que estamos en un ambiente pionero. Anteriormente hemos visto como el agua de la Cedar, sobre todo se utilizaba para el uso en jardines, uso municipal, agricultura, etcétera. Sin embargo, en el Orange County, en el distrito de Orange, en el Orange County Water District, son pioneros en el reuso indirecto del agua. ¿Qué significa? En su sistema de acuíferos, en el Groundwater Replenishment System, el 20% de ese acuífero está destinado a albergar los caudales provenientes de esas EDAR que se introducen en el acuífero y se almacenan allí durante unos 2 o 3 meses, después de los cuales se vuelve a extraer, a bombear el agua y ya se incluye como agua potable dentro del ciclo urbano del agua. Además de todo ello, que sería como, ya os digo, un reuso indirecto del agua, porque una vez que la estamos regenerando, la estamos volviendo a introducir al acuífero, ahí la almacenamos y después la extraemos, también se utiliza como se infiltra como barrera ante salinizar el acuífero, es decir, justo en el contacto en el litoral con el mar, para prevenir esa salinización, esa entrada de agua marina al acuífero, se inyecta a presión ese agua regenerada de tal manera que no se salinice el acuífero, ¿no? Pues otro tipo de herramienta de utilización de esa agua regenerada. El reuso potable indirecto, lo que les comentaba del artículo que justo esta mañana se había publicado, de esa experiencia que estamos intentando explotar aquí en el sureste de la península ibérica, es algo que la legislación no permite en Europa, pero que sí permite en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Namibia, en Singapur, en Perth, en Australia, en Estados Unidos, en diferentes estados, ¿no? En California, en Texas, en Florida, en Virginia, etcétera. Y que realmente no es el agua del retrete al grifo, it's not toilet to tap, es todo el conjunto de agua consumida en el ámbito doméstico, ¿no? El reuso indirecto exige que se almacene por lo menos durante 2 o 3 meses dentro de un acuífero, es decir, dentro de un sistema natural. Pero también la tecnología está directamente preparada para propiciar el Direct Potable Reuse, es decir, un reuso directo, que ya desde la misma estación regeneradora o de reciclaje de agua se pueda beber. De hecho, yo ahí hice un tour en el Orange County y al salir nos daban una botellita como si fuera un vino con su edición limitada 2017 tal, y nos daban un vasito para que la probáramos. Ahí estaban los grifos y haciendo cola para probarla, que realmente, como decía un gran escritor, al agua no hay que juzgarla por su pasado, sino por su calidad, ¿no? Y si reúne todos los requisitos de salubridad, en definitiva también estamos realizando dentro del propio ambiente natural un consumo de reutilizar el agua, ¿no? Cuando se vierte al río y río más abajo, entonces sí que la volvemos a coger y la potabilizamos, ¿no? Bueno, aquí tienen la evolución de las fuentes que abastecen al departamento de Los Ángeles, y aquí ven que sobre todo son las aguas que provienen del Metropolitan Water District, que son los que ya hemos ido comentando de los trasvases, que dependen tanto del río Colorado como del State Water Project, y luego también los que vienen propios del acueducto de Los Ángeles. Es decir, aquí tenemos que Los Ángeles depende en un 87% de agua importada. Depende, por así decirlo, en su práctica totalidad de recursos que no son locales, que vienen de fuera, que son externos. De ellos, el 38% del acueducto de Los Ángeles, el 8% del Colorado, porque estaba en competición con los otros estados riparios e incluso con México. El 41% del State Water Project, que venía del río Sacramento de San Francisco. Un 11% exclusivamente del agua subterránea, con todos los condicionantes ambientales que ello implicaba, y un 2% de esa agua reciclada que comentamos que se incluía dentro del acuífero y luego se extraía, algo todavía pionero. A pesar de todo ello, llama la atención que no se apueste por la desalación, ¿no? Hemos visto en el caso español cómo prácticamente en algunos años más del 50% era agua desalada. ¿Y por qué en California, teniendo ese potencial, no se implanta? Por la posición de la sociedad, ¿no? Sí que se orientaba hacia el reciclaje de aguas. Hay una mayor aceptación incluso del reciclaje de agua antes que de la desalación. Sin embargo, el cambio climático, las tensiones territoriales y ambientales plantean amenazas a esta garantía de suministro, ¿no?
a la propia supervivencia de los trasvases. Primero, por las propias características climáticas y segundo, por las tensiones territoriales que se originan. Y ya por último, el consumo per cápita, el doble del que tenemos aquí en el sureste de España, ¿no? Por tanto, revisar cuáles son el empleo del agua y el uso del agua o qué políticas se pueden emprender para reducir su uso. Y por último tenemos en Sydney que opera la compañía Sydney Water Company. Aquí ya le comentó al principio de la presentación la importancia de las sequías recurrentes en Australia. Fíjense lo importante que fue la sequía del milenio, ¿no? Pues bueno, tenemos también una tendencia decreciente en cuanto a su consumo. En el 2016-2018 tenemos 593 millones de metros cúbicos consumidos y ha pasado unos 532 en el 2019-2020. Sin embargo, fíjense que son volúmenes muy superiores a todo lo que hemos visto. Estamos incrementando cada vez más el consumo. Únicamente abasteciendo a 5,3 millones de personas. Por lo cual tenemos 100 metros cúbicos per cápita anuales. Aquí tenemos que la precipitación anual es muy elevada. Lo primero que hemos visto al principio, ¿no? Pero con la salvaguarda de esas sequías que podrían aparecer. ¿Cómo se realiza el abastecimiento a esta área metropolitana de Sydney? Mediante aguas superficiales, mediante una compleja red que aglutina 5 sistemas, el de Warragamba, que es el que tiene aquí arriba a la izquierda, el de Shoalhaven, el de Upper Nepean, el de Woronora y el de las Blue Mountains. Aquí he incidido sobre todo abajo a la izquierda, ven como unos tótem que son representativos de la cultura aborigen. Y aquí les traía, por ejemplo, en esta presa en la Warragamba, al llegar hay un panel en el que explica la leyenda y la cultura aborigen. Subrayo este tipo de consideración y aquí les traigo una referencia bibliográfica por si la quieren consultar, que es muy interesante, de Jessica McLean, que fue también mi anfitriona cuando estuve allí de estancia en Sydney, que se llama Shadow Waters Making Australian Water Cultures Visible. Es decir, dentro del planeamiento hídrico australiano se está promoviendo la inclusión de la cultura aborigen, es decir, que participen activamente las comunidades locales en cuanto a la planificación de infraestructuras hídricas. ¿Qué quiere decir esto sobre la práctica? Por ejemplo, el construir o no un embalse debe pasar también por un consejo participativo de esa comunidad aborigen, por si quizá o casualmente hay algún rito sagrado en ese tipo de ámbito. Por ejemplo, cuando yo estuve allí, había en algunos lugares donde no se podían tomar fotografías, donde no podían entrar mujeres y solo hombres. Aquí ya entran en consideración diferentes cuestiones éticas, ¿no? Pero sí que se intenta incluir también esa planificación, dentro de esa planificación, la cultura aborigen, ¿no? Para que puedan participar y para no destruir emplazamientos que son considerados sagrados, ¿no? Para esa cultura. Sobre todo porque ya les digo que depende de agua superficial prácticamente en su totalidad. De hecho, si aquí ven este gráfico, hasta parece un poco insignificante, ¿no? El mostrarlo, ya que el total de agua distribuida coincide en la mayoría de los años con esos aportes de agua superficial. Únicamente en 1, 2, 3, 4 años no coincide, porque son los únicos 4 años donde la desalación entró en funcionamiento. Es decir, tenemos una gran planta desaladora de gran capacidad que se encuentra sin ningún uso, pero que se encuentra instalada como una estrategia anticipativa ante un eventual descenso de los caudales superficiales. Es decir, la planta desaladora únicamente funciona acorde a la sequía. Entre 2010 y 2011, en ese año fiscal, supuso el mayor aporte, ¿no? Casi
un poquito más del 15% del total, pero el resto de años no ha aportado ningún metro cúbico. Pero está allí como una estrategia anticipativa a un escenario de cambio climático. Cuando los embalses descienden por debajo de un determinado nivel, entonces entra en funcionamiento. Todo ello hace que la media, en los últimos 6 años, hace que la desalación apenas haya supuesto el 3% y las aguas superficiales la práctica totalidad, ¿no? Por ello hemos dicho que el abastecimiento aquí recae primordialmente en esas aguas superficiales, que la desalación hace frente a situaciones de escasez y sobre todo de anticipación, y el consumo per cápita notablemente elevado. Conjugando todo esto, y con esto ya voy terminando la presentación, aquí tenemos en esta gráfica, en las líneas discontinuas horizontales, las medias de precipitación que hay en estas 4 áreas, y en las barras verticales tenemos el consumo per cápita. Como ven en Los Ángeles, tenemos un consumo per cápita de prácticamente el doble del que tenemos en España. Teniendo en cuenta que la precipitación en Los Ángeles está muy pareja a la que tenemos aquí, ¿no? Por tanto, tenemos... bueno, aquí sí que ven que el consumo per cápita más elevado es el de Sydney, en Australia. También lo es, esta línea debería ser azul, también lo es la precipitación recogida allí. Entonces aquí sí que va más correlacionado. De aquí desprendemos 2 grandes necesidades a mi juicio. Primero, la necesidad de adoptar medidas de reducción de la demanda en entornos secos. Es decir, primero, reducir la demanda, con especial atención al riego de jardines y al modelo urbanístico. Se ha comprobado mediante diversos estudios que un modelo urbanístico de baja densidad, es decir, que ocupa mayor cantidad de superficie, que lleva asociados jardines, piscinas, etcétera, supone un mayor consumo de agua, frente a un modelo urbanístico de gran densidad, más concentrado, torres y edificios, o con jardines más reducidos, con piscinas en todo caso comunitarias que reducen el consumo per cápita, ¿no? Y por otro lado, eso serían necesidad en cuanto a reducción de demanda. Y por otro, política de oferta, ¿no? Necesidad de diversificar la oferta del recurso para reducir la vulnerabilidad. Lógicamente, dependiendo de las condiciones locales, podemos dictar unos enfoques u otros para alcanzar la seguridad hídrica. ¿Y cuáles son los que debemos acometer unos u otros, siempre teniendo en cuenta las propias condiciones locales de nuestro entorno? Aquí les he recogido un cuadro en el cual se muestran los costes en los cuales hay que invertir, ¿no? Para cada fuente de suministro. En verde siempre me he centrado en los grandes proyectos, ¿no? Lógicamente un proyecto chiquitito, su rentabilidad es menor. Entonces vamos a compararlo siempre teniendo en cuenta un proyecto de un tamaño mayor. El más barato sería la recolección de aguas pluviales, ¿no? De aguas de lluvia, stormwater, con un coste mediano de $0,48 por metro cúbico. Lógicamente, tiene que estar adaptado a las condiciones locales. Si no tenemos unas condiciones climáticas que nos permitan recoger unos grandes caudales, no podemos establecerlo. Entre medio, tendríamos aquí una desalinización, pero de acuífero, es decir, una desalobración, que tiene un coste también de 0,91. El más caro es la desalación de agua de mar. Supone un bombeo a cotas superiores en altitud y un gasto energético en el proceso de ósmosis inversa, el proceso que consume más energía, con lo cual carece mucho el producto por ese coste energético, ¿no? Que llega a 1,72. Frente a ello, es más barato, a $1,43 por metro cúbico, los proyectos de reuso indirecto potable, es decir, el agua residual regenerada, introducirla al acuífero y con un coste de 1,43. En la columna de medio del median cost tienen, digamos, el coste propio de esa herramienta. En cuanto le vamos sumando, por ejemplo, costes de almacenamiento, de traslado, de bombeo, de cada uno de todas ellas, en alguna hay que hacer mayor o menor esfuerzo, por eso tenemos el coste total, ¿no? En total, aunando otro tipo de costes derivados o asociados a ese tipo de recursos.
Y aquí ya por acabar, y ya la última diapositiva, como hemos caracterizado tres áreas, y como resumen tenemos en el caso español un área más seca, con una oferta más diversificada, en la cual tenemos recursos locales, trasvasados, desalación y también reciclados, una innovación en regadío. Aquí tenemos que considerar que el aumento en la eficiencia del riego se podría traducir en una mayor disponibilidad de agua, por eso es importante innovar en las técnicas de regadío y de riego deficitario, mantener los trasvases que son ambientalmente sostenibles, viables y socialmente aceptados, adoptar la desalación como soporte de la actividad turística y potenciar el reciclaje de las aguas, ¿no? Para extenderlo a otros usos. Y continuar, sobre todo algo, esto constante en todos los ámbitos, continuar la inversión en las nuevas tecnologías para abaratar los precios de la desalación y reducir la huella ambiental. Por ejemplo, hacer la desalación más sostenible. ¿Cómo? Por ejemplo, empleando energías renovables, ¿no? Es decir, reduciendo su huella ambiental y su emisión de carbono y también abaratando el coste, con lo cual su precio puede ser menor y más asequible para los consumidores. En el caso californiano se sostiene principalmente en agua importada, con lo cual es muy vulnerable a amenazas de precipitación reducida y de cambio climático. Necesaria una estrategia a largo plazo incluyendo desalación y aprovechando la actividad pionera del Groundwater Replenishment System, de ese reuso indirecto en el acuífero. Y en el cauce australiano, los recursos locales suelen ser suficientes, pero esas sequías son recurrentes y muy intensas, con lo cual su estrategia es anticipativa, que se basa en la desalación. Y sí que sería necesario extender el reciclaje de aguas porque aquí en Sydney no se extiende tanto. Quizás por esa abundancia no está tan extendido, yo lo pude comprobar allí y se recicla un porcentaje muy reducido de aguas y el que se recicla se vierte al mar directamente. Todo ello como rasgo común importante, concienciar a la sociedad, ¿no? Una concienciación pública sobre el uso del agua, que es esencial para fomentar la conservación y reducir el consumo per cápita del uso del agua que nosotros estamos haciendo, y también para lograr la aceptación de nuevos proyectos que podamos implantar, de esas políticas hidráulicas para lograr una aceptación social. Si no contamos con la población, con su apoyo, no es una garantía de éxito. Y hasta aquí, espero no haberme extendido mucho y quedo a disposición de sus preguntas y de cualquier otra consideración. Espero que le haya gustado y le haya parecido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Borja. Realmente es muy interesante y sí, yo sé que tratar tres casos con la profundidad, bueno, es difícil en una presentación de hora y media, ¿no? Pero pues sí, es muy ilustrativo ver las diferentes condiciones de abastecimiento de agua, de disponibilidad de agua en tres ciudades y regiones con características muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues hay muchos aspectos por ahí que me hacen pensar en la problemática que nosotros padecemos en la región centro de México, en particular en las zonas metropolitanas, ¿no? En Ciudad de México, bueno, pues hay muchos esfuerzos innovadores que actualmente se están planeando. Y bueno, pues definitivamente conocer estas situaciones a nivel mundial, en específico de otras ciudades, bueno, pues se puede sacar provecho. Incluso aquí también hay varias experiencias hacia esas diferentes pues políticas, acciones para poder aprovechar otro tipo de aguas, ¿no? Y no necesariamente de aguas limpias de los mantos freáticos o de las aguas. Entonces, bueno, pues yo agradezco de nuevo y ahorita abro un espacio para comentarios y preguntas, ¿no? Entonces, abriría el micrófono por si alguien quiere comentar. Yo ya después al último dejaría yo mis preguntas. Entonces, no sé si alguien de ustedes quisiera vertir sus comentarios al doctor. Sí, yo. A ver, adelante, Jorge. Sí, buenas tardes.
Sí, mi primera pregunta es, ¿por qué investigar estas tres regiones? ¿Por qué se investigaron y no otras? Hola Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira, le puedo dar dos respuestas en cuanto a esa pregunta. Una más académica y otra más personal. Le empiezo casi por la personal. Yo soy de Cartagena, entonces siempre me ha motivado mucho y me ha parecido interesante conocer la situación de cómo se ha hecho frente al abastecimiento, ¿no? Y cómo se ha ido consiguiendo lograr esa seguridad hídrica y sosteniendo una actividad económica sobre un terreno que las condiciones climáticas eran hostiles, ¿no? En cuanto a ello. Empecé haciendo la tesis sobre mi región y lógicamente busqué sitios donde compararlo, ¿no? Y entonces tuve la posibilidad de realizar estancias en California y en Australia. Entonces esa sería una respuesta personal. Una respuesta más académica, el por qué elegí esas estancias para realizarlas, ¿no? Bueno, esas áreas que comparten rasgos similares, por ejemplo, en cuanto al clima. En el caso de California y del sureste de la península ibérica, estamos dentro de un clima mediterráneo de carácter semiárido, unas precipitaciones muy reducidas que se concentran temporalmente de manera similar y que también cuentan con el añadido de una población creciente, con un sector económico diversificado, en el cual la agricultura es muy importante en Murcia, en el sureste de España y en California, también es el turismo. También cuentan con una tecnología avanzada. No lo estamos yendo a un país, por ejemplo, subdesarrollado en el cual no podamos tener, ¿no?, la posibilidad de emprender proyectos de trasvases de aguas o de regeneración de aguas residuales, etcétera. Y por otro, el lado australiano siempre me resultó de gran interés. Por lo menos aquí en España siempre se tiene como gran ejemplo de anticipación al cambio climático, ¿no? Es decir, ¿por qué las grandes desaladoras están en Australia? La gran desaladora de Adelaida, por ejemplo, la mayor del mundo. Pues bueno, compartíamos también grandes desafíos comunes a ellos, ¿no? La concentración de la población en las áreas litorales, un régimen irregular en cuanto a las precipitaciones y también esa voluntad social y política por anticiparse, ¿no? Y por mejorar la situación. No obstante, a mí me encantaría poder continuar estas comparaciones, estos estudios en otras áreas de similares características. Por ejemplo, recientemente he empezado a pedir datos a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, que también tiene un clima mediterráneo. Siempre me ha encantado ir a Chile. Y en México no he podido visitar vuestro país. Me encantaría y la verdad es que lo siento con tristeza porque tengo compañeros que han estado allí y que me lo han recomendado tanto que tiene que estar entre mis próximos destinos investigadores. De hecho, una de las investigadoras que informó favorablemente sobre mi tesis, Jacinta Paler, es de allí y he leído y he consultado todos sus libros y he visto que también compartimos grandes problemas, ¿no? Sí, sí, mi otra pregunta es, en función de los hallazgos encontrados en esta investigación, ¿qué investigaciones tiene contempladas realizar en un futuro, pero dentro de las mismas regiones? Pues muy interesante su pregunta. Eh, por ejemplo, le comentaba que esta mañana justo habíamos publicado un artículo sobre un estudio de la viabilidad de implementar el reciclaje de aguas para un consumo potable aquí en la región de Murcia y en el sureste de la península ibérica. Ahí me gustaría conocer cómo se hace frente a este tipo de situaciones en otras partes del mundo y también tratar de calibrar cuál es la percepción social por parte de la sociedad a estos proyectos, ¿no? Ya que hay que contar con ello. En Singapur, por ejemplo, la mayoría de las personas, y en Namibia, en Windhoek, beben este tipo de agua que procede de este recurso, agua regenerada. Sin embargo, hay que sobreponerse al Jack Factor, al factor de asco, ¿no? Algo también que puede tener relevancia. O por qué, por ejemplo, en California no,
no tiene tirón la desalación cuando tiene unas condiciones idóneas, ¿no? Es decir, también siempre estoy abierto a cualquier otra investigación que pueda realizarse, otra propuesta, otra colaboración, según las necesidades que vayan surgiendo, el momento. Pero bueno, en general todo este tipo de estudios siempre considero que son muy interesantes y que ayudan a planificar. Sí, y para el desarrollo de la investigación, para llegarse de información, aparte tuvo oportunidad, por ejemplo, de entrevistarse con expertos en el tema, ya sea académicos o funcionarios, o cómo fue esa parte. Por un lado, entrevistas y entrevistas a diferentes actores. Entrevistas a los que llevan el aprovisionamiento en alta y a los que llevan el aprovisionamiento en baja. A la gerencia, que son los que planifican en la confederación, o por ejemplo, cuando estaba en California, a la capital, a Sacramento, a la oficina del Departamento de Recursos Hídricos, a que me explicaron un poquito cuál iba a ser la política de ampliación del trasvase o no. Contrastar datos también, sobre todo, ¿no? Porque algunas veces estos datos están sujetos a que no sean muy fiables, ¿no? Entonces, por un lado, un dato que te den de venta de agua, yo siempre luego he ido a chequear a la parte que compraba para ver si coincidía. Si el dato de compra y el dato de venta era el mismo o no. Es decir, primero entrevistas, luego trabajo estadístico y luego trabajo de campo también, para reconocer el territorio y para comprobar cuál es el paisaje que genera, el patrimonio. Yo no he hecho entrevistas de percepción a la sociedad, pero se podrían hacer también. Metodología también puede ser diversa y complementarse una a otra. Ok, Muy bien. gracias. Bueno, ¿alguien más, Antonio, algún comentario, pregunta? Sí, sí, claro que sí. Este, muchas gracias, Miguel, por la exposición muy interesante, sobre todo muy completa, muchos datos que nos aportas aquí. La primera pregunta es muy puntual, es sobre el agua reciclada del uso indirecto. No entendí bien esa parte. ¿Se usa para el mantenimiento de parques, jardines, etcétera, y después se regresa al acuífero y ahí se limpia o cómo era? Bueno, muchas gracias, Antonio. El reuso indirecto, en definitiva, es en las estaciones de depuradoras de aguas residuales, es decir, todo lo que viene por la red de saneamiento, por el alcantarillado, se va depurando, se le van quitando todos los agentes patógenos y realmente luego se regenera el agua totalmente, ¿no? La tecnología está preparada para que una vez que sale de esa planta ya se pueda beber incluso, pero la legislación en muchos casos no lo permite. Entonces lo que se entiende por reuso indirecto es ese agua que ya sale de una planta regeneradora, se vuelve a inyectar al acuífero y en el acuífero se almacena por unos 2 o 3 meses y una vez que ya está allí almacenada se extrae como si fuera agua subterránea. Y el agua subterránea ya sí que se puede utilizar para cualquier tipo de uso, para uso potable, para uso de jardines, para uso agrícola, según la concesión y la necesidad. Es decir, ese paso que se da de forma natural, acelerarlo, ¿no? Mm. Ah, ya, perfecto, ya me quedó más claro. La otra cuestión, eh, son tres excelentes ejemplos de cómo se produce el espacio, ¿verdad? Tres espacios que comparten ciertas características similares, ¿no? Por ejemplo, los tres son costas, Sí. entonces, obviamente comparten ahí algunas formas, ¿no? De hacerse llegar agua. En el caso de Murcia, Alicante y Armería, pues se usa la desalación, ¿no? Igual en Sydney.
no tanto en Los Ángeles, ¿no? Ahí como que por historia han sido los trasvases, ¿no? Lo más recurrente, ¿no? Entonces, esto me hizo recordar un poco la película de Chinatown, ¿no? Que le preguntan le pregunta, ahí no recuerdo quién es el protagonista, le pregunta al alcalde, ¿quién? Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí, le pregunta al alcalde, ¿y para qué quiere controlar el agua? Y le responde, pues para controlar el futuro, ¿no? Entonces, muy interesante esa parte. Pero Antonio, precisamente, disculpa un segundo, es que justo la primera vez, el primer día que yo llegué a California a estudiar ello, me dijeron, tienes que ver la película Chinatown. Así que no podía sí, poner mejor claro, ejemplo. es un referente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como geógrafos, ¿no? Sabemos que la parte física, la parte material del espacio en la reproducción es importante, pero también hay la parte política, ¿no? La parte política, y en ese sentido vi algunos rasgos en la presentación. Por ejemplo, en Sydney comentas que hay ciertas obras que no pasan si no hay el consenso de los grupos originarios, ¿no? Eso es súper interesante porque, por ejemplo, aquí en México, precisamente ese es el escenario de disputa, ¿no? Ese es el corazón del debate, bueno, que todas estas políticas de gobernabilidad representativa, etcétera, no han podido incorporar a esos sectores, ¿no? Entonces, esto se me hace súper interesante para el caso de Sydney. Para el caso de Los Ángeles se me hace interesante también ver que ya hay reacciones de organizaciones sociales en contra de ciertos proyectos, ¿no? Pero no sé si las reacciones solo son por un sector de la sociedad que ve afectado su uso del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si durante la investigación y las indagatorias ahí pudiste detectar algo en torno al uso y a la disputa en torno del agua, ¿no? ¿Qué actores empresariales, en este caso, son quienes tienen ese acaparamiento? ¿Qué actores son los que se resisten? Y sobre todo si hay más casos así como el de Sydney, ¿no? En el que los grupos originarios también tienen voz y voto para decidir, ¿no? Lo comento un poco por lo siguiente, mira, aquí en México eh, se habla de que hay estados con sequía extrema, ¿no? Ambientes semiáridos, entre ellos Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, ¿no? Entonces, esto es un reporte del Servicio Meteorológico Nacional hasta el 15 de abril. Entonces, lo que siempre, los factores que siempre utilizan para justificar este tipo de situaciones son las climáticas, ajá, que no llueve, por ejemplo, y el aumento de la población, ¿no? Siempre son los pretextos que se utilizan o los argumentos. Pero también hay un listado de empresas que son las que tienen acaparada el agua tanto superficial como subterránea, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Nuevo León, hace unos meses se decía que habían llegado al momento cero y que ya acaparadas el líquido, ¿no? Entonces, cuando el presidente les dice, bueno, pues le vamos a pedir a las empresas que nos den agua de la que tienen concesionada para el abastecimiento urbano, para el abastecimiento doméstico, las empresas dicen, bueno, sí te voy a dar nada más cierta cantidad, que ya es una cantidad irrisoria, ¿no? Con eso no alcanza para abastecer. Pero bueno, hay sectores de esa ciudad que sí tienen albercas, ¿no? Como la del Valle, las colonias residenciales de Nuevo León, que sí tienen acceso, ¿no? Y las empresas, Nuevo León por historia, por eso me resultó muy importante esta parte histórica que tú rescatas también, es una ciudad que se formó con ese desarrollo industrial y por eso
la desigualdad en cuanto al abastecimiento de agua es estructural, ¿no? Entonces es todo un entramado ahí político entre estos actores. Entonces la pregunta va dirigida en torno a eso, ¿no? Si esa parte pudiste encontrar algo durante tus indagatorias. Sería todo de mi parte. Bueno, pues muy interesante lo que me comentas de Nuevo León. Me encantaría ir allí, estudiarlo y verlo, ¿no? Con perspectiva de estudio. Sobre lo que me has comentado por ejemplo, el agua como instrumento político, no solo hemos visto guerras de agua o ataques a embalses en otro tipo de sucesos, ¿no? De hecho, también estoy escribiendo un artículo sobre cómo las centrales hidroeléctricas y los embalses han sido objetivos prioritarios en cuanto a situaciones bélicas. Pero, por ejemplo, me ha recordado lo que me ha estado comentando al caso entre Palestina e Israel. En Gaza quería construirse una desaladora e Israel se opuso porque eso suponía una autosuficiencia para Gaza, ¿no? Entonces era, digamos, mucho más efectivo establecer un trasvase que fuera desde el interior del territorio y que pasara por territorio israelí para, en cierta manera, tener el control, ¿no? del agua como arma. Por eso era, bueno, tipo de consideraciones sobre el simple hecho de construir una desaladora ya puede ser un objetivo de disputa geopolítica. Y sobre lo que me comentabas de las disputas entre los trasvases, lo que yo he podido ver, tanto en el caso español como en el caso de California, el denominador común ha sido que el área cedente siempre esgrime argumentos medioambientales de, de perjuicio en cuanto al sistema ambiental, de necesidad de establecer un caudal ecológico. Siempre ha sido el temor, ¿no? A alterar el medio tal y como lo conocen. También esas áreas cedentes han tenido no una población menor, pero sí una actividad menos dependiente del medio. Cuando, por ejemplo, el área de receptores sí que han tenido esa necesidad imperiosa de tener el recurso, bien sea por la agricultura o por la actividad turística. Sí, eh, gracias Miguel. Bueno, pues sí, realmente el tema, pues sí, siempre encontramos que se genera mucho debate, pues sí, compartir diferentes experiencias, ¿no? Porque nosotros, bueno, considerados especialistas del agua desde hace bastante tiempo. Bueno, pues es un tema que plantea, ¿no? Diferentes preguntas, un poco Jorge, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues falta por hacer mucha y cada investigación te genera nuevas preguntas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, una duda que yo tengo, bueno, si no hay más eh, este, de los participantes, de los asistentes, preguntar yo ya para ir cerrando, bueno, no sé si hay, bueno, me quedó la duda de cuáles eran las fuentes de abastecimiento de Australia. Bueno, pues ahí das cuenta de que, bueno, en realidad, sí no hay una problemática. Se me ha cortado la imagen. Yo también dejé de ver. Ah, sí, le ha aparecido aquí un triangulito. Ajá, sí, yo sí me escucho, sí, sí me escuchas. Sí, Sí. a ti Sí, era Concepción la que no está ahora disponible. sí, a mí también se me fue la red hace un momento, no alcancé a escuchar completa la respuesta, pero bueno, ya veo la grabación. Bueno, no. Este, Le decía que me recordaba al caso entre Palestina e Israel, de la construcción de una desaladora en Gaza,
que, Ajá. bueno, era pues, la autosuficiencia, ¿no? Que se buscaba para no depender del trasvase de agua que venía por territorio israelí. Entonces, Ujú. que hasta incluso en ese tipo de situaciones se ve como arma geopolítica el establecimiento no de una infraestructura. Y en cuanto al denominador común de los trasvases, por lo que yo he visto en el caso español y californiano, la área cedente siempre esgrime argumentos medioambientales para no alterar el medio en el que viven, para no alterar el caudal de sus ríos, porque es un paisaje cultural, porque lo necesitan para la agricultura. Y por el otro lado, el área receptora siempre tiene esa necesidad imperiosa de sostener una actividad incipiente y que se encuentra en aumento. Si está en declive ya no tanto, pues si está en aumento que cada vez se necesitan más recursos por una agricultura o por una llegada que se va incrementando de turistas o de población, lógicamente lo necesitan, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que entran en confrontaciones esos dos tipos de visiones que son antagónicas y que hay que establecer, a mi juicio, una gestión pues compartida de los recursos, regulado mediante un control que intente satisfacer al conjunto de la población, salvaguardando el medio ambiente. Pero eso es muy complicado, siempre. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy complicado acordarlo Sí. sobre el papel. Sí, por eso me llamó la atención, perdón, el caso de Sydney, ¿no? De que comentabas que algunas obras pasan por el consenso, ¿no? Sí, De grupos originarios. bueno, Australia es que ha sido pionera desde que en 2008 fue el primer ministro que se arrepintió públicamente ante una ceremonia de los aborígenes por pedir las masacres que hicieron contra los aborígenes. Eh, Al igual que ahora están muy en auge los estudios feministas y de género, allí en Australia sobre todo los estudios aborígenes. Entonces siempre tiene que haber una perspectiva aborigen de inclusión en cualquier empresa, las banderas de aborigen y de los habitantes de las islas de Torres, del estrecho de Torres, que son las dos, Ujú. una verde y azul y otra negra y roja y amarilla, ondean en todos los sitios y siempre se intenta tener esa perspectiva, ¿no? Hasta incluso en materia de planificación hidráulica, eh, ahí me llama la atención, ¿no? Que siempre se cuenta con una participación en los consejos de decisión de una persona de esa etnia. Sí, muy interesante. Ya regresó la doctora Concepción. Ay, ¿y a dónde me había ido? Ah, no, no se escuchó. No, perdimos la señal. Ay, qué barbaridad, ¿en dónde se quedó? Qué pena, yo por acá planteando mi pregunta y no me señaló en ningún momento que ya no tenía señal. Entonces, ¿en qué, en dónde se quedaron ustedes? Yo he entendido, si podía clarificar un poquito las fuentes de suministro de Australia. Ah, bueno, eso. Y otra de en las diferentes acciones que ustedes han encontrado, que has estudiado, pues, si hay alguna política para la recuperación y regeneración de los ríos. En la última no lo he estudiado directamente, así que no tengo respuesta para darle, humildemente. En cuanto a Ujú. regeneración de ríos, lo único que conozco son casos puntuales que sí que han ayudado las aguas residuales regeneradas, aunque en la gran mayoría siempre han tenido un uso agrícola. En algunos casos concretos, ya digo que no lo he estudiado directamente, pero sí puntualmente, en algún estudio de caso, sí que se han derivado hacia un uso medioambiental, que eso ha significado la regeneración de un río. Por ejemplo, un río que estaba pues más degradado, más contaminado, pues sean todos esos caudales que provenían de la red de saneamiento, una vez que se han depurado, se han vertido al río, ¿no? Y se han conseguido mejorar ese ambiente. También la creación de lagunas y de espacios de humedales, que sirven también pues, para la nidificación de las aves, dentro del convenio Ramsar de humedales, etcétera, sustituyendo el proceso secundario de tratamiento secundario que era el lagunaje al aire abierto, una vez que se produce mediante otro tipo de técnicas dentro de la EDA, pues esas lagunas también convertirlas como espacios de humedales, ¿no? Que se puedan servir para ese tipo de espacios.
Y sobre las fuentes de suministro de Australia, depende de agua superficial, de los ríos y una red de embalses que hay en 5 sistemas, que son los de Warragamba, el de la Blue Mountains, el de Shoalhaven, etcétera. Y luego teniendo una gran desaladora que únicamente opera en situaciones de sequía. En el caso que hemos estudiado, únicamente en 4 años. Ok, bueno, pues muchas gracias, eh, doctor Miguel. Bueno, pues no sé, ahorita la hora de España, no sé, son 7 horas más tarde, entonces ya se hace bastante cansado ya al final, finalizando el día, ¿no? De cualquier manera, bueno, pues nosotros estamos, sí me están escuchando porque sí, nosotros estamos muy, muy, pues sí, o sea, realmente que este encuentro, pues sea el inicio pues sí, que sigamos discutiendo el tema de colaboración, etcétera. De cualquier manera, si hubiera oportunidad, bueno, pues ahorita después de tiempos de pospandemia, bueno, estamos reanudando, ¿no? Las actividades. En otro momento hubiera habido las condiciones para poderlo invitar y estar en manera presencial, pero bueno, yo pienso que esa posibilidad se va a abrir. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerte, muy interesante, muy, muy la investigación que están haciendo. Y bueno, pues siguen los estudios comparativos, yo pienso que es algo que hay que abonar bastante, ¿no? Para profundizar y para más o menos diseñar o plantear marcos de referencia, ¿no? Que nos ayuden bueno, a delinear estas agendas, ¿no? Para ir enfrentando, más no solucionando de manera total, pero enfrentando estas problemáticas de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues doctor, le agradezco mucho. No sé, Antonio, si tú quieres también dedicar algunas palabras. Pues No, pues muchísimas. igualmente, ay, perdón, No, igualmente perdón. agradecer y por la exposición, repito, muy interesante, mucha información, da mucho para la reflexión. Y pues mantengamos el contacto, ¿no? Precisamente en el mes de junio vamos a tener una conferencia que va a impartir el nuestro coordinador de la red Waterland y justamente va a hablar sobre el tema de los semiáridos en América Latina. Entonces, pues estás cordialmente invitado por si te interesa el tema. Y pues continuemos en contacto, ¿no? Acá en México tenemos una región muy grande que presenta un clima semiárido y pues bueno, el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento que está en disputa, entonces de pronto por ahí podríamos colaborar con algún proyecto conjunto o algo así. Pero muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, me encantaría. Y aquí también están invitados cuando lo deseen o cuando la situación lo pueda. Y por mi parte y por el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, también dispuesto a establecer todas las relaciones que podamos con el mayor agrado posible. Muchas gracias.